Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por conectarse, gracias por acompañarme en esta, bueno, aquí fría noche de jueves 24 de septiembre de 2020. Y nuevamente nos reunimos para compartir alguna lectura, una reflexión, alguna información importante que tiene que ver con esta temática que venimos desarrollando desde hace varias semanas, el nuevo orden mundial. Y esta ha sido una serie bastante detallada. Si ustedes se dan cuenta en las transmisiones anteriores, van a percibir de que estamos yendo a profundidad, estamos tocando no cositas así por encima, estamos citando a los mismos pensadores y escritores del nuevo orden mundial. Aquí no estamos hablando cosas generales y cosas medias así que ustedes generalmente van a escuchar por redes sociales de que se habla del nuevo orden mundial y se tocan cosas muy generales. Acá estamos hablando de cosas específicas, estamos yendo al cerebro, estamos yendo a la parte intelectiva, estamos yendo al meollo del pensamiento, estamos tratando de entender los conceptos, las ideas, la visión, el paradigma de esta gente. Claro, la mayoría de nosotros ha escuchado hablar del famoso nuevo orden mundial, pero pocos se han detenido a analizar qué piensan, qué entienden ellos por nuevo orden mundial, cuál es su simbología, qué entienden ellos por esa simbología, qué interpretación le dan, qué concepción del mundo tienen, qué entienden por el bien y por el mal, por la luz y la oscuridad. Bueno, incluso hemos hasta citado textos bíblicos para comprender cómo los entienden ellos, cómo miran al enemigo de Dios, qué entienden ellos por la luz o por Lucifer. Y en la transmisión pasada estuvimos investigando un poquito y citando a nuestros autores que ustedes ya los conocen. ¿Se acuerdan de Pike, de Mickey, verdad? Todos estos escritores que son ex masones y hemos estado citando sus propias palabras sacadas de sus propios libros. Así que aquí estamos revisando la fuente directa de lo que ellos piensan. Y esto es un ejercicio intelectual bastante interesante porque al saber lo que ellos piensan o al leer lo que ellos piensan, inmediatamente nosotros hacemos un ejercicio en nuestra cabecita, pues contrastamos, comparamos las concepciones de ellos con nuestras propias concepciones. Ponemos a prueba nuestras propias convicciones religiosas en contraste con las interpretaciones que ellos dan, incluso a algunos textos bíblicos y más aún de la historia misma. Recuerden que en la transmisión pasada estuvimos viendo algo sobre la luz. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo sobre qué es para ellos la luz? ¿Qué es la luz como objeto de adoración? Y cómo ellos también la luz la representan en símbolos, como por ejemplo el sol, el fuego, las estrellas, los cometas, los astros, la luna, y cómo estos astros generadores de luz pues tienen su correspondencia o su personificación, o podríamos decirlo su representación antropomórfica, es decir, con forma humana o semi-humana. Vimos el ejemplo de esta representación en los dioses egipcios. Hablamos de Osiris, de Horus. Bueno, para entender por qué la luz
se ha convertido en un objeto de culto para los masones. ¿Y por qué toco los masones? Porque son los masones los que efectivamente se representa más el simbolismo de lo oculto. Hemos visto que los masones, y ustedes lo pueden comprobar si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a un edificio que es de la masonería, ustedes se van a dar cuenta de que ellos tienen una especial fijación con la figura del sol. Interesante que hay una religión cristiana llamada catolicismo romano que también usa profusamente el sol y los rayos de este. De hecho, hay una orden religiosa dentro del catolicismo que tiene al sol como símbolo. Me refiero a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Los rayos, el brillo, siempre ha sido una representación de Lucifer en todas las sociedades secretas, especialmente en la masonería. Pero para poder entender por qué la luz se ha convertido tan necesariamente en objeto de culto de los masones, y para otros grupos, por supuesto. De hecho, los famosos Illuminatis vienen de ahí, de la iluminación. Bueno, para entender todo esto es obvio que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Los masones saben que es la dirección conocida como el este, por donde el sol físico sale cada día. Albert Pike, nuestro ya amigo ex masón, indicó que es en la parte este de su logia donde se sienta su maestro de culto, rango equivalente al de presidente. Un masón que explicó este hecho fue el capitán William Morgan, quien expuso los rituales masónicos en un libro titulado La francmasonería explicada. Según él, William Morgan, el maestro de la masonería se sienta en el lado este por una razón. Dice Morgan, igual que el sol se levanta por el este para abrir y adornar el día. Del mismo modo, situado en el este, preside el maestro de culto para abrir y adorar y adornar su logia. Albert Pike explicó con más detenimiento este asunto. Dice así Albert Pike: se dice que nuestras logias emulan el este y el oeste, porque el maestro representa el sol naciente y por supuesto debe estar en el este. Mickey, nuestro ya también citado y conocido autor, también escribió sobre la relación entre el lugar donde se sitúan el maestro y el lado este. El este, dice Mickey, al ser el lugar donde se sienta el maestro, se considera la parte más honorable de la logia. Así que, según estos autores masónicos, el sol o símbolo de Lucifer, el dios de algunos masones, sobre todo los que tienen más grado, del 30 para arriba, el dios Lucifer reside en el lado este. Los masones saben esto, por lo que colocan a su maestro de culto en esa zona y después esconden las razones por las que hacen esto a sus propios compañeros. Pero quiero hoy día referirme a algo que seguramente algunos quienes están en YouTube, seguramente en su pantalla están viendo una foto que corresponde a la pirámide de Giza. ¿Ok? La pirámide de Giza. Y ven ustedes también ahí a los pies de la pirámide la esfinge, ¿verdad? La famosa esfinge, esa escultura mitad león, mitad felino, con cabeza de ser humano, ¿verdad? Pero bueno, la estructura que ustedes ven atrás, la construcción que ustedes ven atrás se llama la pirámide de Giza, ¿ya?
o también conocida como Keops, en honor al faraón. ¿Ok? Y esa pirámide que ustedes ven ahí en la pantalla, los que están en YouTube, o quienes no la ven, pues pueden buscar en Google, en Internet, pirámide de Giza o Keops, con K de kilo, Keops. Y van a encontrar referencias de algunos datos sobre esta pirámide. Esa pirámide es la más grande de Egipto que aún sobrevive. Es la más importante de todas, porque hay otras pirámides más chiquititas. Esa pirámide tiene una altura de 140 metros y se erige sobre una enorme base de unos 230 metros. ¡Wow! Es gigantesca. Esa pirámide, además de ser la más grande en Egipto, es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Y fue ordenada a construir por el faraón Keops. De hecho, la pirámide lleva el nombre del faraón que ordenó crearla, Keops. Y este Keops pertenece a la 4ª dinastía del Egipto antiguo. Así que si alguno quiere investigar un poquito más sobre el punto de vista arquitectónico de esta pirámide, pues puede ir a internet y hay abundante información. ¿Por qué les señalo algo sobre esta pirámide de Giza? ¿Por qué? Porque los masones coinciden con los egipcios en que Osiris, entre paréntesis, le voy a recordar algo. ¿Saben ustedes de dónde sacó el Vaticano la pirámide que está en la plaza de San Pedro? La pirámide que está en la plaza de San Pedro, entre otras más, el Vaticano la mandó a encargar a Egipto. Esa es una pirámide, la pirámide que está en la plaza de San Pedro, en Roma, en el Vaticano, digamos, territorio vaticano, en la ciudad de Roma, en Italia. Es una pirámide original de Egipto. Simbólico, ¿verdad? Interesante. Bueno, los masones coinciden justamente con los egipcios en que Osiris, uno de sus dioses, era una divinidad. Noten, los masones creen que esta diosa egipcia Osiris es una divinidad también, tal cual como los egipcios. Por ejemplo, Albert Baiki escribió que Osiris era el sol. A los dioses soles de todo el mundo se les ha erigido templos en su memoria, como un lugar donde poder adorarlos. Osiris no fue una excepción. Los masones son conscientes de esta tendencia a construir templos como lugar para adorar a los dioses. En octubre de 1953, un masón escribió en The New Age Magazine, la revista de la nueva era, publicada por el rito escocés de la francmasonería, y dice lo siguiente: si por aventura fueras a visitar la gran pirámide de Giza o Keops, te encontrarías con un souvenir que afirma que Osiris ordenó a Talmes construirle una casa en forma de pirámide con ciertos pasadizos diseñados. Hay quien en Egipto afirma que la Gran Pirámide no fue construida para servir de tumba a un faraón muerto. Bueno, eso es lo que históricamente los arqueólogos y los historiadores nos han dicho respecto a las pirámides de Egipto. Los científicos, porque los arqueólogos, antropólogos, topógrafos, todos los que trabajan en los museos y en la reconstrucción de estas ruinas y de estas piezas históricas, pues coinciden en que las pirámides de Egipto fueron construidas como tumba para los faraones y su familia. De hecho, se cuentan historias horrendas de que se construían pasadizos dentro de las pirámides
que llevaban hacia la tumba real, donde no solamente estaba el cuerpo embalsamado del faraón o de sus cercanos, familiares, sino que había un tesoro incalculable de oro en ellos. Y para que las generaciones posteriores o los saqueadores o los cazatesoros no encontraran esas riquezas, pues pensando en ese futuro, los faraones hicieron asesinar o quitarle la vista a todos los esclavos que trabajaron en la construcción de los interiores de las pirámides. Hay quien en Egipto afirma que la Gran Pirámide, hablando de esta pirámide que ustedes ven en la pantalla acá en YouTube, la pirámide de Giza o de Keops, que no fue construida para que sirviese de tumba a un faraón muerto, sino que como templo de iniciación en el culto al sol. Actualmente hay cada vez más pruebas que apoyan esta afirmación, pero es importante poner las bases para esa conclusión, empezando por examinar esa prueba. ¿Ok? Así que vamos a analizar un poquito esto de que si las pirámides realmente fueron construidas para un lugar de iniciación para los que adoraban al sol. ¿Ok? Ok. Hay quienes afirman que la pirámide se construyó hace unos 6.000 años y no unos 3.000 años, como cree la mayoría de los arqueólogos. Uno de los autores que defienden esta idea es Richard Nooney, en su libro titulado 5 del 5 del 2000. Así se llama el libro, ¿eh? 5 del 5 del 2000. Esta obra no trata propiamente sobre las pirámides, sino sobre la afirmación de que en la Tierra tendrán lugar cambios fundamentales en el año 2000. Bueno, eso es lo que creían antes del año 2000. Por supuesto, ustedes saben eso, y quienes estábamos viendo las profecías y estudiando las profecías para el año 2000, quienes estábamos investigando todos estos temas antes del año 2000, pues sabemos, y me van a entender lo que voy a decir ahora, que se estaban corriendo muchas especulaciones respecto a lo que iba a suceder con el año 2000. Algunos decían que el año 2000 iba a haber un colapso financiero que iba a destruir la economía mundial. Otros decían que iban a haber grandes accidentes por los problemas electrónicos producto del cambio de fecha desde 1999 al año 2000, etcétera, etcétera, que los computadores y las grandes big data iban a colapsar. Bueno, nada de eso sucedió. Por supuesto que también había muchos falsos profetas pronosticando el fin del mundo para el año 2000. Eso no sucedió. Pero bueno, este autor Richard Nooney, que escribió este libro 5 del 5 del 2000, trataba en ese libro la afirmación efectivamente de que iban a haber cambios fundamentales para el 2000. O sea, este autor estaba en esa vorágine y lo decía debido a un cambio en el alineamiento de 5 planetas cercanos a la Tierra. Bueno, ustedes también saben eso, fueron testigos en ese entonces, quienes estaban atentos el año 2000 a este tipo de cosas, escucharon, ¿verdad? Escuchamos cómo algunos estaban pronosticando un alineamiento de los planetas, algo que no es ninguna novedad porque eso sucede cada cierta cantidad de años, ¿ok? Pero le atribuían a ese fenómeno astronómico una serie de efectos nocivos y que iban a alterar la superficie de la Tierra. Bueno, no sucedió nada tampoco, ¿ok? Es lo que le llaman el famoso alineamiento planetario. Pero bueno, no me voy a referir a eso ahora. Lo que quiero decir es que este Richard Nooney se refiere al tema de las pirámides, y lo que él señala es que él designaba pirámide, el concepto de pirámide en el antiguo Egipto. Él decía que eso significaba luz gloriosa. Noten, este autor señalaba dentro de su investigación
que el término pirámide significa luz gloriosa, lo que evidentemente tiene que ver con el tema que estamos tratando, porque se relaciona la pirámide con el sol y con el dios sol Osiris, que era el dios sol egipcio. Manly P. Hall, nuestro famoso ya citado autor ex masón, afirmó que también creía que la pirámide fue construida para otro propósito distinto del de servir como una tumba para Faraón. Hall escribió lo siguiente: las pirámides, los grandes templos egipcios son para la iniciación. También dijo que sabía para qué servía la ceremonia de iniciación y dijo, Manly P. Hall, lo siguiente: los iluminados de la antigüedad entraban por sus puertas como hombres, pero salían siendo dioses. Actualmente, hay muchas personas que creen que un individuo llamado Khufu, noten, no Kung Fu, no el actor de las artes marciales, no, este es Khufu, construyó la Gran Pirámide. Bueno, este Khufu, que yo personalmente no tengo idea quién es, solamente lo he escuchado por el famoso Khufu, se le atribuye a esta persona, Khufu, la construcción de la pirámide, una especie de arquitecto, una especie de diseñador. ¿Okay? Ahora, ese nombre, Khufu, según Nuni, el escritor del libro 5 del 2000, Nuni, dice que Khufu fonéticamente es similar al vocablo del idioma egipcio antiguo utilizado para referirse a la gran pirámide, Kuti, que significa luz gloriosa. Bueno, seguramente a ustedes que me están escuchando esto les parece un trabalengua, pero lo que quiero explicar es que simplemente los nombres, todo, el diseñador, los arquitectos, el simbolismo, el objeto, todo tiene relación con el culto a la luz, al sol. Algunos de los autores que han escrito sobre la pirámide han señalado que su investigación les ha llevado a la conclusión de que tiene que haberse construido en ese entonces un calendario oculto en sus pasadizos. MacTodd es uno de esos autores y ha escrito esto en su libro Las profecías de la pirámide. ¿Y qué dice este autor, MacTodd? Dice así: las profecías de los maestros antiguos están localizadas en la forma de la pirámide. Noten, lo que está diciendo este hombre, MacTodd, autor de este libro Las profecías de la pirámide, que es que en las paredes de las pirámides habían ciertos mapas, ciertos códigos que eran considerados profecías. Bueno, no es el momento ahora para analizar los jeroglíficos, pero si ustedes se ponen a ver cualquier documental sobre Egipto y las pirámides, ustedes van a ver imágenes increíbles que las paredes interiores de los túneles que llevan a las tumbas faraónicas dentro de las pirámides están llenas de grabados. Ustedes pueden ver esas figuritas con aves y con animalitos y con personas y con herramientas, y esas pirámides, esas imágenes que ustedes ven, esas representaciones conocidas como los jeroglíficos, ¿verdad? Pues todo eso, este autor, MacTodd, dice que son profecías, muchas de ellas son profecías que anuncian efectivamente algo, un mensaje oculto a los iluminados o iniciados. Nuni afirma que hay solo una profecía que debe examinarse, y es esta. Pongan atención. Dice así: empezando en el punto geométrico bajo el que una de las aristas de la pirámide se encuentra con la proyección de la línea del suelo del
pasadizo ascendente, tenemos una línea recta que sube por el pasaje ascendente y la gran galería. Esta línea medía 152.40 metros. Bueno, para quienes no estén familiarizados con estos términos, a la pirámide en cuestión, la pirámide de Giza, o Keops, ¿ok?, se entra por un pasadizo llamado pasadizo descendente. Este se encuentra en un pasadizo que sube hacia la pirámide, hacia la cúspide, llamado obviamente pasadizo ascendente, en el cual hay varias salas. Por tanto, aquí el autor está escribiendo una línea de la gran galería que cruza el suelo que hay bajo la pirámide, donde se encuentra con una línea que baja del exterior de la pirámide. La línea, desde el punto donde se encuentran las dos líneas y que se cruza con las salas de la parte superior del pasadizo, mide 152.40 metros. Explicaremos más adelante, en otros capítulos, lo importante que tiene que ver esto, porque hay muchas construcciones modernas que se han construido con las mismas medidas con las cuales se construyó la pirámide de Giza. Es realmente una especie de molde o profecía. Joseph Carr, un autor que investigó sobre el partido nazi de Adolfo Hitler y sus relaciones con el culto al sol, escribió sobre la experiencia que tuvo un individuo dentro de la pirámide. Bueno, no tengo para qué decirles esto, ustedes seguramente lo han escuchado en algún documental. Las historias paranormales que se han contado de personas que trabajando dentro de la pirámide le han sucedido cosas extrañas. ¿Recuerdan ese mito que existe de que quien profane la tumba de un faraón caerá la maldición sobre él? Muchas cosas raras han pasado a quienes han intentado o han entrado a las pirámides en busca de sus tesoros. Bueno, Joseph Carr investigó lo que tiene que ver con el partido nazi de Adolfo Hitler y la relación que tenía con el culto al sol. Y escribió sobre la experiencia que tuvo un individuo cuando entró a la pirámide. Vamos a leer lo que escribió Joseph Carr respecto a esa experiencia. En abril de 1904, un budista inglés llamado Aleister Crowley, yo sé que a alguno de ustedes le está sonando esto de Alexis Crowley, ¿verdad? Yo sé que a alguno le está sonando este nombre, claro. Busquen por favor en internet quién es este Alexis Crowley y se van a sorprender. Este hombre se metió a una pirámide y este es uno de los grandes espiritistas que ha tenido la historia de la humanidad, uno de los grandes satanistas que ha tenido el mundo. Bueno, este budista visitó el Cairo, capital de Egipto. Rose Edith Crowley, o sea, la esposa de Aleister Crowley, pidió a su marido que realizara un ritual mágico. Él, Aleister, obedeció pronunciando la oración de invocación de Horus, que es el otro dios egipcio, hijo de Osiris. Posteriormente, afirmó que se le apareció un ser durante esa hora y que le anunció que la antigua era iba a terminar y que estaban haciendo una nueva era. También se le reveló a Crowley que la religión de la nueva era no podría tener su lugar apropiado hasta que la religión antigua, o sea, el cristianismo, fuese derrotado. Por tanto, vemos una relación entre la pirámide, el culto al sol y la nueva era.
Una de las pruebas de que la pirámide no se construyó con el objeto de servir para enterrar a los faraones es el hecho de que las dos habitaciones grandes en su interior, las llamadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, tienen conductos de ventilación que van desde el interior de las salas hasta el exterior de la pirámide. Esto había llevado a creer a muchos investigadores que los conductos tenían el objetivo de proporcionar aire a los ocupantes humanos. Algunos de estos autores han expresado sus puntos de vista en los libros que han escrito. Uno de ellos es Wilfred Grissom, arquitecto y masón de grado 33, quien dijo: evidentemente, la idea era permitir que hubiese movimiento de aire dentro de la pirámide. No se puede vivir mucho tiempo respirando aire estancado. Así que mi tesis es que se trataba de un templo de iniciación. Bueno, nuestro ya conocido autor Melville P. Hall, compañero masón, estaba de acuerdo con Grissom al escribir este comentario. Y Hall dijo: no parece haber razón por la que una verdadera tumba deba tener conductos de aire que salen de la cámara del rey y llegan hasta la superficie. Otro autor que ha escrito sobre la pirámide, que es Andrew Pochan, sostiene en su libro El enigma de la Gran Pirámide lo siguiente: si los dos conductos eran originalmente conductos de ventilación, la conclusión inevitable es que la cámara superior de la Gran Pirámide no era el lugar del sepulcro real. La ventilación continuaba no solo por alrededor y hasta la cámara del rey, sino que si esto hubiese estado cerrada, pues hubiese provocado la putrefacción de la momia. Sin embargo, estas se mantenían intactas. Nuni, recuerden nuestro famoso autor Nuni, escritor de este libro llamado 5 del 5 del 2000, relacionó la Gran Pirámide de Egipto con el simbolismo de la pirámide de México, conocida como la pirámide de Chichén Itzá. Bueno, si hay algún mexicano aquí escuchando, que yo sé que hay varios mexicanos escuchando esta transmisión, pues seguramente estarán más familiarizados con esas famosas pirámides que están en México, ¿verdad? La famosa pirámide Chichén Itzá. Bueno, Nuni dice lo siguiente: el templo del lado este del cuadrángulo tiene muchas imágenes con una enorme explosión solar, y del centro de ella sale la gran cabeza de una serpiente cuya boca está abierta. Esto necesita poca explicación. El sol, que representa a Dios, y la serpiente, su divina sabiduría, sostiene la cabeza del hombre, de forma que no pueda ver la divina sabiduría de la serpiente ni la luz de Dios de la cual procede. Nuni está diciendo con esta cita que la serpiente intenta alejar al hombre del conocimiento de que el Dios era Lucifer, en la forma de una explosión solar. Es decir, ocupan esta metáfora de la explosión para evitar que el ser humano conozca o se dé cuenta que en realidad está adorando a Lucifer al adorar al sol. Pero hay otro misterio oculto en la Gran Pirámide que debemos examinar. La pirámide parece haberse construido para recordar la explosión de una gran estrella hace 4000 años. Nuni sostiene: si el pasadizo ascendente, estoy hablando de la pirámide de Giza, pirámide de Keops en Egipto, si el pasadizo ascendente y la gran galería se hubieran construido para observar esta explosión de una supernova, el complejo de Giza se habría erigido en recuerdo de un tremendo cataclismo en el sistema planetario de la Tierra, que afectó al mundo con fuego e inundaciones.
la Gran Galería, dispuesta como un telescopio gigante que apunta a un cuerpo celeste específico en la parte sur del cielo de la Tierra, antes de que su vista del cielo quedara bloqueada por la finalización del edificio, apunta a donde la radioastronomía acaba de indicar que tuvo lugar la supernova más próxima a nuestro sistema solar. La gran galería interior de la pirámide de Keops o de Giza está dirigida a ese punto particular de la parte sur del cielo de la Tierra. Lo que están afirmando estos hombres es de que este pasadizo ascendente que está dentro de la pirámide de Giza apunta hacia un lugar especial en el cielo. Posteriormente Nuni explicaba, ya está fallecido ya, la investigación que se ha realizado para colocar el punto del universo donde apunta la Gran Galería. Y noten lo que dice este escritor Nuni. A finales de la década de los 60, el doctor Anthony Hewitt, quien compartió en 1974 el Premio Nobel de Física, estaba trabajando en el Observatorio Radioastronómico Mural en Inglaterra. Y Hewitt empezó a observar, pongan atención por favor lo que estoy diciendo, Hewitt empezó a observar una misteriosa serie rítmica de pulsos que procedía claramente de un punto en la parte sur del cielo. Nuni a su vez señaló que el Dr. Hewitt demostró que los extraños pulsos rítmicos eran emisiones de radio procedentes de una estrella que se había colapsado o explotado en la parte sur del cielo de la Tierra, en algún momento en torno al año 4000 a.C., una fecha recordada por los misterios de la francmasonería como Anno Lucis, el año de la luz. La palabra Anno Lucis es una palabra latina. Anno, año, lucis, luz, el año de la luz. En otra parte del mundo, George Michanowski, autor del libro La estrella del pasado y del futuro, se encontraba descifrando un increíble mensaje cortado, esculpido y bastante irregular, que había en una antigua tableta de arcilla cuneiforme. Y dijo lo siguiente: la antigua tabla cuneiforme sumeria, bueno, ustedes que me están escuchando saben que cuando digo Sumeria, me estoy refiriendo a la famosa cultura sumeria que habitó por lo menos hace unos, no me atrevería a decir cuántos años, pero estamos hablando de una cultura que se desarrolló por allá, por donde se conoció como la tierra de Mesopotamia, lo que hoy en día es Siria, parte de Irak y partecita de Irán. Todo lo que tiene que ver con el territorio que abarca los famosos ríos Éufrates y Tigris. Todo ese territorio se conoció o se pobló con una cultura llamada Sumeria, que está considerada como una de las culturas más antiguas de la humanidad. Porque después de los sumerios llegaron los babilónicos. O sea, capten la antigüedad. Así que este autor, George Michanowski, autor de este libro La estrella del pasado y del futuro, estaba descifrando esta tablilla que encontró. Estamos hablando por lo menos 6.000 años de antigüedad, ¿vale? 6.000 o 6.600 años de antigüedad, más o menos, ¿ok? Y él dice lo siguiente: la antigua tabla cuneiforme sumeria que Michanowski estaba descifrando describía una estrella gigante que explotaba dentro de un triángulo formado por las tres estrellas Zeta Puppis, Gamma Pelorum y Labra Velorum.
Estas tres estrellas se encuentran situadas en la parte sur del cielo de la Tierra. Michanovsky no las conocía en ese momento y fueron observadas por Anthony Hewitt. Michanovsky siguió descifrando el catálogo de estrellas sumerio, que contenía observaciones que databan de miles de años atrás. El notablemente preciso catálogo de estrellas indicaba en ese momento que la estrella flameante que había explotado dentro del triángulo volvería a ser vista por el hombre dentro de 6.000 años. Según las profecías sumerias, el mundo será golpeado por una gran estrella al fin de estos 6.000 años. Así que dos científicos de fama mundial, tanto Hewitt como Michanovsky, habían descubierto por separado los resultados de una gran explosión que ambos pensaron que había tenido lugar aproximadamente hace 6.000 años. Noni planteó después la pregunta: ¿hay alguna relación masónica entre Vela X, una estrella que explotó dentro de un triángulo, con el antiguo símbolo religioso y las flechas estelares de la francmasonería? Los masones han contestado la pregunta con un rotundo sí. Albert Mickey, un masón, escribió en su enciclopedia: en el año de la luz, abreviado AL, la fecha utilizada en la antigua masonería artesanal, descubierto, van sumando 4.000 años a la era vulgar o común. De este modo, 1911 más 4.000 serían 5.911 años. El libro que el lector puede investigar respecto a todo esto que hemos citado de estos integrantes de estas sociedades secretas, pues simplemente va a notar de que tiene cierta similitud con la cantidad de siglos, con la cantidad de años que tiene la historia de este mundo, ¿verdad? Otro autor que ha escrito sobre la Gran Pirámide es Tom Valentin, y su libro, que se titula La Gran Pirámide, dijo lo siguiente: el sistema de pasadizos y cámaras de la Gran Pirámide es un trazado cronológico que comienza en el año 4000 a.C. Prosigue durante 6.000 años. ¡Wow! Por consiguiente, según los masones, quedan solo 11 años para el año 6.000. Pero, ¿qué ocurre después del 6.000? De que se cumplan los 6.000 años. ¿Qué vendrá después? Bueno, los seguidores de la nueva era nos lo han contado. Mary Lee Ferguson, ¿recuerdan que en las series pasadas les hablé de la famosa Mary Lee Ferguson? Bueno, esta espiritista de la nueva era es una especie de profeta de la nueva era, es una especie de Madame Blavatsky para la teosofía. Esta mujer escribió un libro que se llama La Conspiración de Acuario, que quien habla tuvo la oportunidad de leer completo ese libro. Es un libro de unas 700 páginas. Ese libro lo leí, recuerdo, el año 1998. Encontré ese libro en una librería de segunda mano, ahí en Santiago de Chile, en el centro de la ciudad. Compré ese libro y lo leí completito. Así que sé muy bien lo que le estoy diciendo. Bueno, los seguidores de la nueva era no han contado todo. Mary Lee Ferguson, esta famosa líder mundial histórica de la nueva era, ya fallecida, ustedes pueden ver en YouTube. En YouTube pueden ahí marcar Mary Lee Ferguson y les va a salir una señora ya mayor.
No hay traducción al español, pero bueno, por lo menos para que la conozcan en persona, ¿verdad? Bueno, escribió en su libro La conspiración de Acuario lo siguiente: estamos entrando ella está hablando del año 2000 para adelante, ella dice que del año 2000 para adelante iba a iniciar la era de Acuario, dice ella. Es decir, del año 2000 para atrás, porque, a ver, nosotros, las personas normales que nos basamos en la historia, pues dividimos la historia en, ustedes saben, ¿verdad? La basamos en la prehistoria, antigüedad, ¿verdad? Época moderna, edad media, qué sé yo, renacimiento, etcétera, etcétera. Bueno, la gente de la nueva era divide también la historia, pero el hombre le pone los nombres a cada era, le pone nombres del zodiaco. Y para ellos, los seguidores de la nueva era, del año 2000 para atrás es la era de Piscis. Y del año 2000 para adelante es la era de Acuario, según ellos. Por eso que Marilyn Ferguson escribió ese libro, que es una especie de como de Biblia para la nueva era, donde están todos los principios y todo el plan que ellos quieren para el mundo. De hecho, voy a contarles otra cosa, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es que yo me entusiasmo también aquí. Todos los principios descritos en el libro La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, que es una espiritista, son todos los principios o directrices o coordenadas a poner por práctica o implementar hoy en día por las Naciones Unidas y su documento y su plan o agenda del desarrollo sostenible. Ustedes ya han escuchado las conferencias que he dado sobre ese documento, sobre la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Tengo más de 5 videos donde doy conferencias sobre eso. Y en ese documento, Agenda 2030, están repartidos todas las pautas que ya había escrito el año 2000 y antes, porque La conspiración de Acuario fue un libro escrito en 1994. Y ya Marilyn Ferguson estaba hablando de la conspiración de Acuario. De hecho, el libro se llama así, La conspiración de Acuario, porque ella decía que del año 2000 para adelante comenzaba la nueva era de Acuario. Claro, en terminología espiritista, ellos le llaman la nueva era, ¿vale? Y interesante que el libro se llama Conspiración. Interesante. Y el documento de Naciones Unidas se llama Agenda, que no es más que un nombre camuflado para el nuevo orden mundial. Bueno, ella dice que a partir del año 2000 para adelante estaríamos entrando en un milenio de amor y de luz. Qué lindo, ¿verdad? Un milenio de amor y de luz. Interesante de que para la época que Marilyn Ferguson comenzó a difundir sus ideas, también estaba cobrando fuerza un movimiento religioso llamado el Movimiento de Diálogo Interreligioso. Y ya se venían las tratativas del movimiento ecuménico desde los años 50 en adelante. Y comienza todo un desarrollo preparándose para un cambio de milenio. Recuerden que el movimiento carismático de la Iglesia Católica aparece por los años 60. A fines de los 60 termina el Concilio Vaticano II, donde se hacen, entre comillas, reformas a la Iglesia. Y luego varias organizaciones cristianas en el mundo comenzaron a difundir también un mensaje evangelístico llamado Esperanza. La Iglesia Católica lanza un programa a fines de los 90 llamado la Nueva Evangelización. Varios movimientos comienzan a tomar cuerpo para el año 2000. Y Marilyn Ferguson dice en su libro Conspiración de Acuario, estamos entrando en un milenio de amor y de luz.
Un milenio es un periodo de tiempo de 1000 años. Por tanto, parece que en algún momento del futuro cercano, los seguidores de la nueva era contemplarán el comienzo del milenio del reinado del señor Maitreya. Esta postura la ha confirmado Lucis Trust. ¿Se acuerdan? Esta editorial cuya propiedad es de la Sociedad Teosófica, que también es una organización de la nueva era y también respalda todas estas ideas en sus informes trimestrales. Termino esta exposición y esta reflexión con ustedes citando justamente una publicación de Lucis Trust del año 1982. Dice así: el año 2000 se aproxima a la humanidad como un gigantesco hito que marca tanto un final como un comienzo. Marca el final de un milenio volátil que ha visto enormes progresos y cambios. Pero lo más importante es que el año 2000 se erige como una puerta simbólica por la que la humanidad pueda acceder a una nueva era, si decide hacerlo así, claro. Así que algo está por venir y llegará en el año 2000 y se llama la nueva era o nuevo orden mundial. Hermanos, está temblando en estos momentos. Mientras yo estoy terminando este texto, está temblando en estos momentos acá donde estoy yo. Vamos a esperar que pase un poquito. Interesante, ¿eh? Al terminar la frase nuevo orden mundial, acá se produjo un tremendo movimiento de tierra, acá donde estoy yo en estos momentos. Bueno, al parecer ha pasado. Está temblando todavía. Está temblando todavía. Ahí ya está pasando un poquito, está pasando. Bueno, vamos a dejar hasta acá la reflexión y lectura de hoy. Quiero invitarlos para el próximo domingo a las 9 de la noche, 21 horas. Vamos a estar hablando sobre los obeliscos, esas estructuras fálicas puntiagudas como las que están en la Plaza de San Pedro, en Washington, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en las grandes capitales del mundo. Este símbolo originario de Egipto, ¿por qué está en varias ciudades del mundo? ¿Por qué está este obelisco en el Vaticano? Un obelisco original traído desde Egipto a la Plaza de San Pedro. Vamos a estudiar y vamos a reflexionar sobre eso y vamos a investigar un poquito qué dicen los autores de las sociedades secretas sobre los obeliscos. Vamos a estudiar esa estructura. Va a ser una transmisión breve, pero vamos a aprender algunas cositas sobre esta estructura. ¿Ok? Así que los dejo invitados para el próximo domingo a las 9 de la noche, 21 horas, por Facebook y YouTube para otro interesante análisis investigativo sobre el nuevo orden mundial. Muchas gracias por acompañarme, gracias por la paciencia y gracias por el apoyo, por el hecho que estén conectados, escuchando. Es un apoyo. Un abrazo grande para todos y a su disposición por las redes sociales. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio.